celebración de otro aniversario del 8 de marzo. Como cada 8 de marzo, desde hace 4 años, los trabajadores y trabajadoras del comercio y los servicios nos convocamos para reflexionar y discutir sobre temas que atañen al género. En este día de hoy nos enfocamos en el trabajo de la plataforma de género para los próximos consejos de salario. Las licenciadas Marcela Barrios y Andrea Badolati del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la compañera Celia Vence del Banco de Previsión Social. ¿Dónde está Celia? Por favor, te pedimos que nos acompañes. Y la doctora Ana Laura Alonso, bueno, por todos conocida, abogada de la Federación. Le damos paso entonces a las compañeras Marcela Barrios y Andrea Badolati, o empieza Ana Laura. Bueno, entonces empieza la doctora Ana Laura Alonso del Estudio Jurídico. ¿Empieza quién? Ella entonces. Claro, no. Entonces cambiamos y empezamos con la compañera Celia Vence del BPS. Gracias. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas, un gusto, a muchos ya nos hemos saludado. Bueno, en esta primera instancia, porque después voy a hablar un poquito sobre las cuestiones de seguridad social y género, queríamos informar sobre las elecciones de los directores sociales en el Banco de Previsión Social, que van a ser el próximo domingo, el domingo 13, donde todos los trabajadores votamos la lista 11, la lista del PCNT, ¿verdad? Hay muchos compañeros que ya los he visto que están en plena campaña, pero bueno, hay cosas que, aprovechando la cantidad de compañeros y compañeras que hay, dar un poquito las cosas de práctica que ya, bueno, en los últimos días son necesarias. Lo primero, decir que son obligatorias en los 3 órdenes. Acá recién me hacía un comentario una compañera que me dice, yo soy empleada, fui en 2015, tuve una unipersonal, pero además tengo una pensión de mi padre. Esa compañera va a tener que ir a 3 circuitos distintos porque tiene que votar en los 3 órdenes. Las condiciones para votar son de que hayan estado en plena actividad, o sea que no hayan tenido ni un día fuera de planilla entre el 1 de julio del 2014 y el 30 de junio del 2015. Entonces, para esa compañera que estábamos haciendo del ejemplo, va a tener que ir y ver lo más práctico, y para todos ustedes también, es importante, se entra a la parte de la página de la Corte Electoral, allí inmediatamente está y sale elecciones de representantes sociales en el BPS. Ustedes pueden poner la cédula o la credencial y abajo se despliega en qué órdenes, si es como patrón, como empleado o como pasivo, que van a votar y dónde van a votar. La compañera me decía, ¿y tengo que ir a 3 lugares distintos? Sí, tiene que ir a 3 lugares distintos, porque son 3 elecciones nacionales simultáneas. ¿Sí? Entonces, las multas son, y ya lo determinó la Corte Electoral, otras veces no ha determinado multas en otras elecciones, en esta sí, y dice que va a ser para los trabajadores privados de una UR y para los trabajadores públicos y profesionales de 2 URs. Las justificaciones se presentan ante la Corte Electoral de no voto. Por ejemplo, si estoy en un viaje en el exterior o justo estoy enfermo, se presentan a partir del 20 de marzo hasta el 10 o 12 de mayo. Hay tiempo y hay que hacerlo en la Corte Electoral como cualquier otra elección. Es importante esto del voto. Nosotros es la primera vez que hay una segunda lista por fuera del PCNT.
Por eso es que tenemos que redoblar esfuerzos para que todos tengan la posibilidad de votar. Y digo todos porque ahora estamos en la práctica. La organización del PICNT, el órgano de organización del PICNT, está abocado para ponerle nombres y apellidos a todos los circuitos y a todos los locales. Ustedes habrán visto que en una resolución de la mesa representativa dice que tenemos que ponernos el objetivo de 2 compañeros por local. Todavía hay algunos locales que hay que cubrir, porque tuvimos en las elecciones pasadas, a pesar de que había una sola lista, tuvimos muchísimos lugares donde aparecían rotas la lista del PICNT. Hoy tenemos otra lista y es muy probable que tengamos ese problema y algún otro problema. Entonces, asegurar de que en cada local por lo menos 2 compañeros haya y que estemos cada hora o cada media hora o cuando se necesite de ir viendo a ver si están las listas. Una de las cosas que también definió el PICNT y lo estamos haciendo, hoy hubo una reunión que con los jubilados también tenemos la coordinación y apoyar, y muchos vamos a ser delegados de una y otra lista. La lista de los jubilados es la lista de los NASPU y es la 1. Los jubilados también tienen un problema grave, más grave que en las elecciones anteriores. ¿Por qué? Porque las listas que se presentaron el año pasado, hoy en estas se juntaron. Entonces tenemos ahí un problemita un poquito más grande que el que tuvimos, porque no fueron mayorías porque estaban separados. Ahora ojalá tampoco lo sean, pero tenemos que ayudar mucho también, porque creo que esto es un golpe que pretende dar la derecha, cuestionando, como siempre lo hace, las representaciones en los órganos de gobierno o en los órganos de decisión. Entonces el BPS es un hito, es un bastión muy importante donde el PICNT, a través del equipo de representación de los trabajadores, está haciendo un trabajo muy importante, donde tenemos incidencias en los cambios que se han hecho en el Banco de Previsión Social y donde es necesario dar el apoyo, en este caso a Ramón y a la lista, con el voto, dar un apoyo, esa es la participación nuestra, porque se nos viene nuevamente un diálogo social en seguridad social, donde no es lo mismo ir a una representación con poco porcentaje de voto que una representación donde representamos a la mayoría de los trabajadores. Entonces, por esas razones, y bueno, podemos ir por muchas más, pero digo, hay cosas puntuales que tenemos que tener en cuenta, que esto no son las elecciones del BPS y nada más, sino que está toda esta situación de por medio, ¿verdad? No sé si de repente por ahí podemos decir algunas otras cosas o alguna duda puntual, pero digo, en esencia, esto es lo que tenemos que hacer en organización. Ustedes tienen una planilla para anotarse como delegados, ya lo han hecho muchos y eso se lleva allí a la organización del PICNT y bueno, y según los cantones que tengamos y según la estructura del PICNT. Y también hemos pedido la estructura política para pedir los delegados, que es muy importante, bueno, en los barrios y demás, de las coordinadoras, y bueno, y en eso también estamos, y de la organización de jubilados que vamos a trabajar en conjunto. Un poco es eso el panorama, tenemos pocos tiempos y muchas cosas para prestarle atención. Agradecemos, Celia, la verdad que este informe. Y bueno, a recordar, compañeros, que este 13 tenemos que salir todos a votar nuestra lista 11 para tener a nuestros representantes en el directorio de BPS.
Por supuesto que sin olvidar de que tenemos una de las compañeras que está en la lista, es la compañera de Free Shop de Rivera, la compañera Marta Diniz, representando a nuestra federación, a todos los trabajadores en este directorio. A redoblar esfuerzos y bueno, a todos y seguir duplicando esta información a todo compañero, tanto sea trabajador como también jubilado. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahora lo que vamos a continuar va a ser con la proclama que hemos armado acá en conjunto en lo que es la Comisión de Género de nuestra federación. Alcanzar la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres recae sobre el conjunto articulado de todos los actores y sectores de nuestra sociedad, por lo tanto de nuestro movimiento sindical. La inequidad, la discriminación y la violación de los derechos de las mujeres persiste en la práctica, generando barreras para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Un desarrollo más equitativo y democrático requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. Es por esto que debemos asumir el compromiso como clase trabajadora de construir equidad, de contribuir a una sociedad más justa. Desde el lugar que nos toca, todos y todas tenemos que asumir este compromiso. Debemos sensibilizar y acompañar a todos y todas las compañeras en los temas que refieren al género e igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana, ya que de nada sirven los avances y logros obtenidos y los que seguiremos conquistando si en nuestro día a día seguimos perpetuando la brecha social propia de nuestra cultura patriarcal. Nuestras necesidades y demandas deben ser escuchadas. Nuestra lucha por la igualdad de derechos y oportunidades es fundamental para romper con la brecha de género, sin dejar de tener en cuenta la desigualdad carga de tareas y responsabilidades. Es dentro de la organización sindical donde encontramos las herramientas para trabajar por la equidad. Nuestra lucha también se debe enfocar en la búsqueda de capacitación, formación y acciones que promuevan la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo y a su vez medidas para no obstaculizar el ascenso a puestos de dirección y dirección. Como Comisión de Género venimos trabajando incansablemente desde hace 4 años. En este corto periodo de tiempo ya podemos visualizar avances de frutos de nuestra lucha, como por ejemplo en lo que se refiere a negociación colectiva. Hemos alcanzado en algunos subgrupos donde no se visualizaban cláusulas de género, introducir modificaciones en licencias especiales, aumentos en días en algunos casos, y nuevas licencias, como día de violencia doméstica, en algunos grupos atada a la no pérdida de presentismo, y en otras sin goce de sueldo, pero sin sanción, preservando de esta forma las condiciones laborales. Otro subgrupo logró conformar una comisión para discutir la inclusión de personas con discapacidad en la plantilla de trabajo. Estamos de acuerdo que esto no es suficiente, pero son pasos importantes que vamos conquistando con mucho esfuerzo, por lo cual debemos garantizar la aplicación de nuestras conquistas y profundizar los acuerdos, así como aumentar la presencia de mujeres en todos los ámbitos de negociación. Ténganlo en cuenta, compañeras, en todos los ámbitos de negociación. Seguiremos trabajando en medidas de no discriminación, en los llamados para cargos femeninos y masculinos, en los criterios de edad y aspecto físico que condicionan el acceso al empleo. Además de seguir trabajando en salas de lactancia, en licencias especiales por hijos y o personas a cargo con discapacidad o enfermedades crónicas. Seguir apostando a nuestro proyecto de centros educativos, que vaya que nos está costando, pero lo vamos a sacar. La realidad en el mundo del trabajo ha ido cambiando, así como también nuestras demandas. Es por eso que ahora estamos trabajando en un protocolo para trabajadores y trabajadoras con HIV. Entendemos que debemos trabajar desde la educación en el cambio de modelos, estereotipos y roles, que se reproducen en la sociedad en distintas formas. Es por eso que además luchamos por incluir talleres, charlas y todo tipo de herramientas que nos ayude en la tarea de sensibilizar, concientizar y acompañar a los y las compañeras en cada momento. Sin mujeres no hay democracia. Es necesario reconocer que vivimos en una sociedad patriarcal, donde la discriminación hacia la mujer se instaló hace siglos, y eso provocó que uno de los estigmas adjudicados a la mujer fuera el de debilidad,
De mujeres oprimidas pasamos a ser vistas además como vulnerables. En nuestro 16º Congreso se aprobó la ley de cuotas en nuestra federación. Trabajamos duro y demostramos que con trabajo y participación logramos argumentar y atraer a las otras y otros que no estaban de acuerdo, que ni siquiera eran sensibles a estos temas y no estaban convencidos. Nosotros con argumentos hemos incidido y cambiado la realidad de nuestros trabajos, en nuestros hogares, en centros de estudio, y ahora lo estamos haciendo en nuestros sindicatos. Y no se olviden que lo vamos a seguir haciendo de ahora en más. No nos vamos. Va a ser muy difícil que nos saquen. Pese a que muchas veces estamos mejores capacitadas, seguimos con grandes dificultades a la hora de acceder a los lugares de dirección y decisión. Las disparidades que existen entre varones y mujeres en cuanto a sus posibilidades de participar, de crecer, de acceder a recursos, de ejercer derechos y espacios de poder, se ven disminuidas al momento de reafirmarlas. Nuestra federación no escapa de esta realidad, no, lamentablemente. Pese a todo lo antedicho, queda mucho por hacer, pero es trabajando desde los sindicatos, aumentando la afiliación, la participación y la representación de las mujeres que encontramos nuestra herramienta para acabar. Es por eso que nosotros estamos convencidos que este año nuestra consigna es: con la solidaridad de clase se construye más equidad. Bienvenidos, compañeros. Vamos a dar paso a nuestra compañera doctora Ana Laura Alonso, que va a comenzar con lo que es este espacio de planificación de cara a los próximos consejos de salario. Ana. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Antes que nada les quiero agradecer la invitación. Para mí, más allá de que todas las caras que veo acá las conozco todos los días y son mis compañeros diarios de trabajo, es realmente un honor que me hayan invitado a participar en esta mesa con el Ministerio de Trabajo para de alguna manera dar un granito de arena para poder trabajar de cara al año que se nos viene bastante complejo. En realidad ustedes, de la negociación en los consejos de salarios. Las compañeras me pidieron que primero realizara una evolución histórica y el marco jurídico de los consejos de salarios, o sea, un poco para entender dónde estamos hoy y cómo llegamos a donde llegamos. Es importante ver cómo se lograron, ¿no? Cómo llegamos hasta esta realidad histórica que estamos viviendo hoy. La creación de los consejos de salarios data de la década de los 40. En el año 1943 se sancionó la ley 10.449, la cual crea los consejos de salarios. Esa ley instituye un sistema de salarios mínimos múltiples y consagra por primera vez en el país el régimen de asignaciones familiares. La activación de los consejos de salarios fue sin duda sustancial para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y descomprimir la conflictividad. Los pilares en los que se basó esa primera ley 10.449 fueron la instalación de los consejos de salarios para fijar salarios mínimos por rama de actividad y categorías. En ese momento, al inicio, había 54 grupos para trabajar. Hoy en día tenemos 24 grupos más el sector público. Desde el inicio, y sigue siendo hasta hoy, se trató de un órgano tripartito con representación del Poder Ejecutivo, del sector empresarial y del sector de los trabajadores. Pero acá hay que marcar una diferencia, porque la ley 10.449 establecía para la elección de los representantes de los trabajadores y de los empresarios que la elección de los representantes de los trabajadores se realizara mediante elecciones con voto secreto. Eso vamos a ver más adelante que cambió, ya no es más así. Las decisiones que se tomaban eran por acuerdo o por mayoría simple, y cada grupo, esto también hasta el día de hoy sigue siendo igual, cada grupo del Consejo de Salarios creaba los subgrupos y las categorías. Los consejos de salarios, entonces, en esta primera etapa, duraron 25 años. Tuvimos 25 años de negociación en las cuales hubo avances muy interesantes para la clase trabajadora.
Y bueno, y en el año 1968, lamentablemente, con la congelación de los salarios, se dejaron de convocar los consejos de salario. El periodo comprendido entre el año 1968 y 1985 fue complicado para las relaciones laborales. Fue complicado para el país, pero en el tema de las relaciones laborales fue muy complicado. Es una etapa en la cual se limitaron notoriamente los derechos sindicales, se prohibió la actividad sindical y hasta incluso hubo proscripción de muchos compañeros sindicalistas. Se congelaron los salarios y hubo una depresión del salario real muy grande. El salario mínimo era fijado por decreto y se dejaron de convocar los consejos de salario. Tendríamos que recordar en esta etapa como momentos bastante complicados para el movimiento sindical, la creación de la COPRIN, que vino a suprimir a la ley 10.449. Se trataba de un mecanismo muy centralizado, que si bien tenía representación tripartita, tenía 5 miembros del Poder Ejecutivo y solamente 2 miembros del sector de trabajadores y sector empresarial. De esta forma, las decisiones quedaban supeditadas al gobierno siempre. Luego de eso, todavía peor, se creó, para mi juicio, la DINA-COPRIN, que fue más centralizada todavía que en el gobierno, porque se trataba de una unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas, que fijaba directamente los salarios en la actividad privada. Durante estos años, entonces, hasta el año 1985, hubo un brutal retroceso en los derechos, libertades y condiciones de vida de los trabajadores. Después tenemos el tercer periodo, que fue el periodo de los años 1985 a 1990. En el año 1985, en lo político está asociado a la restauración institucional, volvimos a la democracia, el primer gobierno de Sanguinetti, y lo que tiene que ver con las relaciones laborales, se convocan nuevamente los consejos de salarios. En esa primera etapa, los consejos de salarios se venían rigiendo por la 10.449, pero se aparta en algunos aspectos de algunas disposiciones que tiene la ley. Ya la designación de los representantes de los trabajadores y de los empresarios dejó de ser a través de votación, de elecciones con votación con voto secreto, y fueron designados por el Poder Ejecutivo de listas que mandaban tanto el sector empresarial como el sector de los trabajadores. El Estado tomó un rol muy protagónico en esta primera negociación y de ahí en adelante el Estado fue el que empezó a fijar las pautas, las benditas pautas y lineamientos para negociar, pero en esa primera etapa se arrogó el poder de veto, porque los acuerdos a los cuales se llegaba en esa primera convocatoria de los consejos de salarios debían ser decretados, el contenido del laudo debía tener forma de decreto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo podía no decretar un laudo si entendía que el mismo se apartaba de las pautas. Durante este periodo es importante destacar que en lo que tiene que ver a género, se promulgó la ley 16.045, que es la ley sobre discriminación por razones de género, que más adelante vamos a comentar. Luego de este primer periodo de convocatoria de los consejos de salario, vamos a ver el periodo comprendido desde 1990 hasta el año 2005. Nuevamente, en este periodo, con la asunción del Partido Nacional en el gobierno, se inicia un periodo marcado por políticas regresivas en materia laboral y social. Se trata del periodo de mayor flexibilización y desregulación de las relaciones laborales. Comienzan a surgir las tercerizaciones que hasta el día de hoy tenemos y que grandes dolores de cabeza le causan al movimiento sindical y a la FUESIS. Tienen su inicio ahí en la década de los 90, y hay un alto nivel de precarización en las relaciones laborales. Como consecuencia de todo esto y como forma de la política que imperaba el gobierno en ese momento, no se convoca más los consejos de salarios a partir del año 1992, lo cual provoca un gran declive en la negociación colectiva. Hay una marcada tendencia a la individualización de las relaciones de trabajo y un predominio del individual frente a lo colectivo. De esa forma se trata de que el movimiento sindical, al no haber negociación, tenga graves problemas. El declive en la negociación provoca un reequilibrio en las relaciones de trabajo
a favor del sector empresarial y provoca un gran desmejoramiento en la vida de los trabajadores. A partir del año 2005 tenemos la nueva convocatoria a los consejos de salarios. En el año 2005, con la asunción en el gobierno del Frente Amplio, se vuelven a convocar los consejos de salarios. La primera ronda de negociación de esta nueva etapa de los consejos de salarios se inicia en el mes de julio del 2005, firmándose en esa primera ronda 185 convenios. En esa primera ronda lo único que se negoció y el interés del movimiento sindical tenía que ver con la recuperación salarial y con la definición de las categorías. Una ley que fue muy importante para la consolidación de los consejos de salarios y sobre todo de que el movimiento sindical tomara la fuerza que tiene hoy en día es la ley 17.940. Esa ley marca para mí un antes y un después en el tema de la negociación colectiva, porque es la ley de libertad sindical que establece el fuero sindical, protege la actividad sindical y además tiene 3 aspectos que son muy importantes, que capaz que hoy nosotros los vemos como algo obvio, como algo que sí, que es obvio y que surge, que así es, y de toda la vida es, capaz que los que no teníamos tanto, que no habíamos vivido la etapa anterior, no conocíamos, y que tiene que ver con la licencia sindical, con la retención de la cuota sindical y con la cartelera sindical. Con la ley 17.940 consagra la licencia sindical, la retención de la cuota sindical del salario de los trabajadores y la colocación de la cartelera sindical. Capaz que nosotros decimos, esto es obvio y natural, pero antes de la sanción de la 17.940 era muy complejo que los compañeros pudieran colocar una cartelera en un lugar de trabajo, ni que hablar de licencias sindicales, creo que casi que no existían. Y miro a mi costado porque tengo a Ismael o allá Miguel Heredia allá atrás, que son compañeros que nos podrían explicar cómo era en épocas anteriores. Militar sin horas sindicales. Por eso tenemos que marcarla como realmente, Guataña también. No, son personas con las cuales tenemos que aprender, compañeros con los que tenemos que aprender. Son compañeros con experiencia. Con experiencia de en el movimiento sindical. La tercera ronda de negociación, en este nuevo capítulo de empezar a negociar de nuevo en el año 2005, la tercera ronda de negociación fue la última que se va a llevar a cabo en el marco de la ley 10.449. Esta ronda de negociación la podemos marcar como un hito importante por la constitución del Grupo 21 referente al servicio doméstico. También en esta tercera ronda es muy importante porque se empiezan a incorporar en los convenios delegados por el tema de seguridad laboral en los lugares de trabajo. Y también en esa tercera ronda, que es la ronda 2008, empiezan a aparecer muy tímidamente y muy despacito las primeras cláusulas referentes a género y equidad. Estas primeras cláusulas de género, lo único, que no es menos importante, no es por desmerecer las mismas, pero son cláusulas que exhortan el cumplimiento de determinadas leyes. Son cláusulas tipo que exhortan el cumplimiento de la ley, por ejemplo, 16.045, referente a la no discriminación por sexo, o 17.415 sobre violencia doméstica, o 17.817 referente a xenofobia, racismo y toda otra forma de discriminación, que más adelante voy a comentar. Entonces, terminamos esa tercera ronda y la cuarta ronda de negociación se instala ya con la nueva ley de negociación colectiva, que es la ley 18.566. Esa ley marca diferencias con respecto a la 10.449. Una de las diferencias es que deja de ser necesaria la homologación de los convenios por parte del Poder Ejecutivo y por lo tanto, en la medida en que hubiera acuerdo, que al día de hoy haya acuerdo entre trabajadores y empleadores, se puede alcanzar un convenio colectivo de validez sectorial. Los convenios, a partir de la entrada en vigencia de la ley, son registrados y publicados por el Poder Ejecutivo. Ya no requieren de la homologación, ni del decreto, ni de nada.
Las principales características de la ley 18.566 son las siguientes. La primera, la ultraactividad de los convenios. La ley vigente establece que los convenios colectivos mantienen vigencia hasta que no se firme uno nuevo, más allá de que el texto del acuerdo anterior no establezca nada respecto de ese punto. Otra de las características importantes es la obligación de negociar de buena fe. Los empleadores deben poner, según el texto de la ley, sobre la mesa toda la información necesaria sobre la empresa para poder lograr acuerdos. Acá el Ministerio nos va a poder después dar alguna idea de si eso en la práctica funciona o no funciona. Y después la creación del Consejo Superior Tripartito para la coordinación y gobernanza de las relaciones laborales. Respecto a la negociación colectiva por sector de actividad, se establece que fijarán monto mínimo de salarios por categorías laborales y su actualización. Además, la ley establece que los convenios regularán lo referente a lo establecido en el artículo 4 de la 17.940, que es todo lo relativo a la licencia sindical, y que se puedan negociar condiciones de trabajo, si las mismas son acordadas. Eso es muy importante porque si bien en los convenios anteriores por la ley 10.449 no estaban establecidos, igual si había acuerdos, se venían plasmando en los convenios cláusulas de condiciones de trabajo, de mejoras para los trabajadores. Pero la ley no estaba establecido por ley. Ahora la 18.566 lo viene a consagrar. Respecto de la designación de los delegados, también la ley expresa que el Poder Ejecutivo designará a los delegados de los trabajadores y los empleadores en consulta con las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad. En la práctica lo que hace el Ministerio es solicitar la lista en nuestro caso, de los delegados trabajadores que nos van a representar en cada una de las mesas en las que FUESI forma parte. El capítulo 5 de la ley regula todo lo atinente a la prevención y solución de conflictos, estableciendo que el Ministerio tendrá la competencia de mediación y conciliación en los casos de conflicto colectivo de trabajo. Esto, compañeros, es lo que ustedes hacen a diario, ir al Ministerio de Trabajo por los conflictos que se presentan por cada una de las empresas. A veces no sabemos de dónde surge eso, no sabemos que podemos llamar a las compañeras y pedirles día y hora, pero no sabemos cuál es la fuente. Bueno, es la ley 18.566 lo establece. En la cuarta ronda de Consejo de Salario, solamente el 24% de los convenios tienen cláusulas de cuidado, maternidad, paternidad, lactancia y cuidado de menores. De aquí en más y hasta hoy, el sistema de negociación colectiva se rige al amparo de la ley 18.566, que hasta el día de hoy no ha tenido ninguna modificación. Respecto de las cláusulas de género, podemos decir que el quiebre se produjo en el año 2008 con las cláusulas genéricas de género que les comenté, y de ahí en adelante se han venido incorporando, pero de manera muy tímida, muy lenta, y bueno, de a poquito, algunas cláusulas de género que en un ratito vamos a comentar. Respecto de la cláusula genérica de género, me interesa que sepamos a qué refiere y qué podemos hacer, qué pueden hacer ustedes como trabajadores para que esas leyes se cumplan. Porque a veces escribimos en una cláusula, escribimos que exhortamos el cumplimiento de un montón de leyes, pero ni siquiera sabemos a qué refieren esas leyes y qué podemos hacer nosotros como trabajadores para el cumplimiento de esa ley. Bueno, una de las leyes que se exhorta al cumplimiento es la ley 16.045, que es la ley que prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en cualquier sector o rama de actividad laboral. El artículo 2 de la ley establece una lista de casos en donde también se alcanza la prohibición. Y hay una lista, enumera un montón de casos en los cuales también se prohíbe discriminación. Me importa destacar algunos que me parece que pueden ser interesantes para ustedes en el trabajo que hacen todos los días. Uno tiene que ver con los criterios de selección del personal y el reclutamiento y contratación. Acá me parece que como organización, como ustedes, como sindicatos de base o como delegados o referentes de los sectores, deben tener especial cuidado en los formularios que muchas veces las empresas piden para presentarse un trabajo, les piden llenar a los trabajadores al momento de presentarse un trabajo.
Creo que es importante estudiar el contenido de esos formularios y ver si de alguna manera no viola ningún principio no viola la ley en el sentido de la igualdad de trato y oportunidades. Otra de las cláusulas que me interesa comentarles es que el numeral H de la ley habla de la suspensión o despido, particularmente en los casos de cambio de estado civil, embarazo o lactancia. Acá también es muy importante que ustedes como delegados o afiliados a los sindicatos presten especial atención en los casos de despidos por trabajadoras que tuvieron familia o que están embarazadas o que se encuentran en el periodo de lactancia. Me parece que es importante denunciar esas situaciones. Las trabajadoras grávidas están especialmente protegidas, el despido de una trabajadora grávida está tarifado, especialmente tarifado, además de pagar la indemnización por despido, el empleador debe pagar 6 mensualidades, pero me parece que ustedes deben, esto es una opinión personal, deberían tratar de evitar que el despido se produzca. Me parece que acá con la ley tenemos otro elemento para defendernos. Además, es importante respecto a este tema comentar la ley 18.868 que entró en vigencia en el año 2012 referente a la prohibición de exigir el test negativo de embarazo en el ámbito laboral para ingresar a una empresa. Es importante que todos conozcan que existe una ley que prohíbe que las empresas al momento de contratación de una trabajadora le exija un test negativo de embarazo. Ante el incumplimiento de lo establecido en estos artículos 1 y 2, la ley establece un procedimiento judicial y un procedimiento administrativo. El procedimiento judicial requiere con presentarnos al juzgado de trabajo a denunciar estos hechos, a denunciar que hay una violación de la ley, y el juez fijará las medidas tendientes al cese de la misma y fijará también en caso de incumplimiento de que la empresa siga, no tome en cuenta el fallo, le va a fijar una frente de 10 unidades reajustables por día. Hoy 10 unidades reajustables son casi 9.000 pesos, es un monto de multa bastante interesante. Y el artículo 5 de la ley dispone la denuncia ante la Inspección General de Trabajo para que también fije las multas que entienda pertinentes. Otra ley que también refiere las cláusulas genéricas sobre equidad y género es la ley 17.817, que tiene como objetivo la lucha contra y evitar las situaciones de racismo, xenofobia y discriminación. Esta ley crea en su artículo 3 la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación. Y establece los objetivos que tiene la ley, enumera una serie de objetivos que tiene esta comisión. Entre ellos me parece interesante para ustedes, para que tengan como insumo, para que sepan que pueden presentarse ante esta comisión, la de recibir y centralizar información sobre conductas racistas, xenofóbicas o discriminatorias, llevar el registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente correspondiera. Acá quiero tomarme un minuto para comentar un caso que nosotros tenemos ante esta comisión de racismo, xenofobia y discriminación, de un trabajador de una empresa de seguridad. No veo acá al delegado, capaz que está, no lo veo, pero bueno, presentamos una denuncia de un trabajador de una empresa de seguridad que estaba siendo discriminado por su orientación sexual. Nos presentamos, la comisión recibió la denuncia y en este momento estamos trabajando con esta comisión y con la Comisión de Género de FUESID para generar un curso que nos van a brindar, la comisión tiene docentes calificados y preparados para esa tarea, y entonces nos van a brindar unos cursos a los trabajadores de esa empresa, y la empresa tiene que permitir a los trabajadores que participen de esa instancia sin descontarles el salario, y la empresa también tiene que participar, los mandos de medios de la empresa también tienen que participar. Ese es un caso concreto en el cual vemos el resultado de estas leyes que estamos comentando. Otra ley interesante para comentar y que me parece que es importante que ustedes conozcan es la 18.561 sobre acoso sexual, normas para su prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno.
Acá lo que me importa es el artículo 10 de la ley, que regula la competencia de los sindicatos ante las situaciones de acoso sexual, de denuncia de acoso sexual. O sea, ¿qué puede hacer el sindicato ante la denuncia de un trabajador de estar sufriendo, trabajador o trabajadora, de estar sufriendo acoso sexual? El artículo 10 establece que cuando los sindicatos reciban las denuncias de acoso sexual, estarán facultados para concurrir ante la Inspección General de Trabajo y solicitar la constitución de dicha inspección en el lugar de trabajo. Los representantes sindicales podrán asistir a las diligencias, salvo al interrogatorio a que va a realizar la Inspección General, y promover ante este organismo las medidas que considere necesarias para una eficaz comprobación de los hechos denunciados, el cese de las mismas y su no reiteración. Pero lo importante acá es que ustedes, como delegados o como sindicatos que reciben esta denuncia, siempre tienen que tener el consentimiento del trabajador denunciado. La ley dice siempre que el trabajador o trabajadora involucrado presente su consentimiento a dicha asistencia. En caso de que el trabajador no preste consentimiento al sindicato, el sindicato no puede realizar la denuncia a la Inspección General. La podría realizar solamente el trabajador, que puede optar. La ley establece, le da la opción de que realice la denuncia en el ámbito del Ministerio de Trabajo, la Inspección General, o que la haga en el lugar de trabajo. ¿Me repetís el número de ley? ¿Cómo no? 18.561. Ley de acoso sexual, normas para su prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno. Y bueno, y por último, una ley que vi que también se exhortaba el cumplimiento en las cláusulas de género es la 17.514, que es la ley de violencia doméstica. En esta ley, me importa ahora cuando comentemos un poco las cláusulas que fue y logró sobre género y equidad, que son muy interesantes, que no nos podemos olvidar que la ley refiere a 4 tipos de violencia doméstica. La violencia doméstica no es solamente la violencia física, sino la violencia sexual, la violencia económica y la violencia psicológica. De la recopilación de cláusulas de género que yo hice, vi que en algunas cláusulas se hablaba solamente de violencia doméstica física. Es importante, de repente para los próximos convenios, ver la posibilidad de no hablar de violencia doméstica, no hablar de violencia doméstica física, sino de violencia doméstica, para que sea abarcativo de los 4 tipos. Por acá, mi parte. Gracias, Ana Laura. Ahora las compañeras asesoras del Ministerio, que comúnmente las vemos todos los días en las reuniones, los compañeros que participamos en DINATRA diariamente, la compañera Andrea Badolati, licenciada Andrea Badolati, y la compañera Marcela Barrios, que también hemos trabajado en lo que han sido estos últimos tiempos con los temas de género, y también esta comisión ha participado con los convenios del INAU con el Ministerio de Trabajo. Además que, bueno, estamos tratando de impulsar este centro educativo con el apoyo de las compañeras. ¿Compañeras? Bueno, buenas tardes. Queremos agradecerle a la Comisión de Género y Equidad de Jueces la invitación para estar participando. Y bueno, esperemos que la intervención de los próximos minutos resulte de utilidad para los que estamos acá. Hemos de alguna forma estructurado la intervención, primero viendo por qué se le da importancia a la inclusión de los aspectos de género en la negociación colectiva, cuáles son las herramientas que nos habilitan, que nos posibilitan integrar estos temas a las mesas de negociación colectiva, algunas reflexiones sobre lo que pasa luego en la práctica con estos temas en las mesas propiamente dichas. Y bien, Marcela tendrá la parte que va a ser un poco más amena, más divertida, la evolución de la incorporación de cláusulas de género en los convenios y los análisis de algunos casos concretos. Bien, en primer lugar, corresponde hacernos una pregunta que por básica, de todas formas, siempre es útil, y es entender por qué es importante incluir los aspectos de género, la problemática de género en las mesas de negociación colectiva. Cuando hablamos de desigualdades basadas en género, hablamos de desigualdades que están presentes en todo el mundo y en distintos escenarios. Nuestro país, por lo tanto, no es ajeno a estas desigualdades, muy por el contrario, en realidad los países en desarrollo suelen tener estos problemas aún más graves. Cuando hablamos de desigualdades de género, no estamos hablando de las que surgen por el dato biológico de haber nacido hombre o haber nacido mujer. Estamos hablando de las desigualdades que surgen como construcciones sociales, culturales, históricas,
¿sí? Viene a ser lo que cada sociedad en cada momento determinado espera de alguien por ser hombre o por ser mujer. Y de ahí el hecho de, bueno, entender que hay determinadas tareas que son propias de hombres o propias de mujeres. Bien, para algunos datos que de pronto nos llaman a la realidad para entender esto a nivel mundial, cuando podemos decir que la pobreza a nivel mundial tiene cara de mujer. El 70% de la población mundial que sobrevive con menos de $1 al día son mujeres. Si hablamos de participación, de espacios de participación política, a nivel mundial, menos del 20%, en el entorno del 16% de los espacios en los parlamentos son solamente ocupados por mujeres. Y ni que hablar de determinados temas como la violencia hacia la mujer, que en definitiva está presente lamentablemente en muchos aspectos. Centrándonos en los temas que nos convocan hoy, es importante sí ver las desigualdades de género presentes en el mercado laboral uruguayo. El cuadro que vemos ahí nos muestra los datos de tasa de actividad, tasa de empleo y desempleo divididos por hombres y mujeres. Son datos extraídos de INE a diciembre de 2015 y como podemos observar ahí son muy importantes las brechas existentes en tasa de actividad, pero que es mucho más alta la de los varones que la de las mujeres, igual en la tasa de empleo y en cambio en la tasa de desempleo, o sea, aquellas personas que buscan un trabajo y no lo obtienen, es mucho más alta en el caso de las mujeres. En realidad, si viéramos una evolución histórica de estos datos, veríamos que estos datos no son tan malos como supieron ser en otro momento, pero lamentablemente aún las desigualdades siguen siendo muy importantes. Estas brechas no son caprichosas, sino que responden a determinadas problemáticas que aún tenemos sin resolver. Tiene que ver con esto de los papeles y las actividades que se esperan para hombres y para mujeres. Tiene que ver con aquello de que la mujer tiene mayores restricciones a la hora de presentarse en el mercado laboral, porque además de las horas que debe dedicarle al trabajo en el mercado, va a tener las horas dedicadas al trabajo doméstico, las horas que tienen que ver con los cuidados de personas dependientes. Para poder entonces entender esto, hay otro concepto que se está manejando, que INE también lo está tomando, que viene en la última década, se viene ya trabajando acá en nuestro país, que tiene que ver con la carga total o carga global del trabajo. Esto es, entender que cuando hablamos de trabajo, no hablamos solamente del trabajo remunerado que se realiza en el mercado por un salario. Hay otro tipo de trabajo que se realiza para el bienestar del hogar, de las personas que cuidamos, y tiene que ver especialmente, además de ese trabajo remunerado, destacamos las tareas domésticas y las tareas de cuidado. Por lo tanto, todo esto actúa como restricciones importantes a la hora de que la mujer se vuelque al mercado laboral. ¿Sí? Bien, por lo tanto, con todas estas restricciones y este desigual uso del tiempo que observamos, es importante, creo que ahí tenemos con esto que hablábamos de la carga total del trabajo, ahí tenemos un cuadro que nos muestra las diferencias en varones y mujeres. ¿Sí? Si tomamos el 100% de las horas de trabajo de los varones, vemos que el 68,1 es trabajo remunerado, el 31,9 no remunerado, y en cambio para la mujer es prácticamente a la inversa, ¿verdad? El trabajo remunerado en su total de carga de trabajo es bastante menor que el trabajo no remunerado. Por lo tanto, con todos estos elementos que nos dan pistas de la importancia que tienen estas desigualdades, es importante entender los espacios de negociación colectiva como oportunidades a la hora de intentar incluir medidas que de alguna forma intenten minimizar o, bueno, de alguna forma buscando que en algún momento desaparezcan, pero por lo menos ir minimizando estas consecuencias que se ven en el mercado de trabajo. ¿Con qué herramientas contamos para decir que es posible abordarlas desde las mesas de negociación colectiva estas realidades? A nivel internacional tenemos la postura de la Organización Internacional del Trabajo, que entiende los espacios de negociación colectiva como espacios idóneos para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e intentar de alguna forma abatir, eliminar estas discriminaciones que pesan en forma negativa sobre las mujeres.
En el plano nacional, bueno, la intervención de Ana Laura fue muy clara respecto a toda la evolución de la negociación colectiva, pero tomando uno de los puntos, la ley de negociación colectiva, la 18.566, en uno de sus artículos habilita a que se traten en estos ámbitos aspectos que tienen que ver con condiciones de trabajo. En esto de las condiciones de trabajo podemos incluir, se incluyen, sí, las problemáticas de género, ¿verdad? Una cosa que es importante es que estos temas pueden ser incluidos en aquellos acuerdos que surjan de la negociación colectiva, en tanto exista acuerdo entre las partes, ¿sí? Es algo que en un escenario de no acuerdo y votación no son de las cosas que estamos incluyendo, pero mientras existe acuerdo entre empresarios, trabajadores, este tipo de temas que tienen que ver, que hacen con las condiciones de trabajo, sí pueden ser incluidos. Además, en el año 2007, la primera administración del Frente Amplio, se aprobó el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos de Políticas Públicas hacia las Mujeres. Este plan lo que permitía era tener una visión transversal de todos los organismos del Estado, de cuál era el papel de la mujer y de qué manera se intentaban abatir las discriminaciones existentes que afectaban en forma negativa hacia las mujeres. En ese momento es que se asume, bueno, todos los ministerios, todos los organismos asumieron determinados compromisos. El Ministerio asumió el compromiso, uno de los compromisos que asumió fue el de promover cláusulas de igualdad de género en las rondas de consejos de salario. Y ahí aparece el año 2008 como un año de quiebre. En las primeras rondas, 2005-2006, había algunas mesas que ya habían incluido algunos aspectos de género, pero eran muy pocas. El 2008 fue un año de quiebre. ¿Por qué? Porque la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades Trato del Empleo acordó, consensuó cámaras empresariales, trabajadores, Estado, una cláusula que es la que estamos viendo ahora, que es de la que Ana Laura hoy hablaba, que más que nada exhortan a cumplimientos de leyes. Entonces, esta cláusula que se consensuó en ese ámbito fue elevado al Consejo Superior Tripartito y desde allí se bajaban las distintas mesas de negociación. Quiere decir que aquellas mesas que no habían acordado una cláusula propia que incluyera aspectos de género, incluía esta. Fue un momento de quiebre porque en ese momento fue cuando comenzaron a aparecer mayor cantidad de convenios colectivos que incluían cláusulas de género. Y sí, es cierto que esta cláusula, a ver, lo estamos viendo 8 años después, ¿no? del momento en que se acordó esta cláusula. Exhortaba y no estaba dando herramientas tal vez concretas, decir exactamente, bueno, qué podíamos hacer con estos aspectos de género, pero ante la ausencia de otras acciones que se pudieran acordar, es importante de alguna forma mencionar a las leyes porque es una forma de apropiarse de las mismas, de dar difusión, de saber que existe un marco que nos permite actuar en consecuencia. En la actual ronda de consejos de salario, bueno, digamos que desde la cultura de trabajo para el desarrollo se habla de promover la negociación en mejoras de condiciones de trabajo y también trabajar en este nuevo contexto con la elaboración que está teniendo en estos momentos origen, ¿verdad?, del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El Ministerio hace ya un tiempo, como decía hoy Ana, viene trabajando con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en aquello de buscar promover medidas de corresponsabilidad, es decir, aquellas medidas que busquen aliviar las tensiones existentes entre el mundo laboral y el mundo familiar. De alguna manera, bueno, esas medidas se busca tratar de promoverlas y también existe otra que es la de los centros, empresas, sindicatos destinados al cuidado de hijos de trabajadores y trabajadoras. Por esas líneas de trabajo estaríamos actualmente. Perdón, me olvidé una cosita, porque en realidad, como todo este contexto, después perdemos un poco de vista qué es lo que pasa en las mesas de negociación colectiva. Y una cosa bien importante es, si tenemos todas estas herramientas, pero no se les da cuerpo a la hora de empezar la negociación, difícilmente logremos plasmar esto. Una cosa que es bien importante, muchas veces en las primeras reuniones de
consejos de salario se plantean cuáles son las aspiraciones más generales de cada uno de los actores. Y acá lo que voy a decir no es deslegitimando el papel que tengan las cámaras empresariales, pero hay una cosa que es importante que ustedes tengan presente, y es que la plataforma que presentan los sindicatos, por lo menos la experiencia nos muestra que termina siendo la que marca la agenda de la negociación. Lo que no aparece en esas primeras reuniones dentro de la plataforma de los sindicatos difícilmente luego sea abordado. ¿Sí? Con esto, a ver, las agendas de los sindicatos suelen ser más ambiciosas a la hora de incluir más temas. Tratan de, además de incluir aspectos salariales, categorías, incluir otras cosas. Por lo tanto, no es menor cuando muchas veces decimos, bueno, es el momento de presentar las plataformas, intentar tener una visión global de todo lo que se quiere presentar, porque de alguna manera lo que allí se plasma va a estar en la agenda. Que luego exista acuerdo sobre esos temas será otra cosa, pero no dejar de darle la importancia que tienen esos temas a la hora de la negociación. Bien, bueno, la idea ahora es comentar un poco la evolución que tuvieron las cláusulas de género desde 2005 hasta la actualidad, haciendo la salvedad que los datos que están procesados son hasta la ronda de 2012-2013, si bien capaz que hacemos referencia a algún convenio que ya se firmó, lo que está procesado oficialmente es hasta la ronda 2012-2013. La mayoría de los datos que tenemos para presentar surgen del Observatorio de Mercado de Trabajo del Ministerio de Trabajo y de la Unidad Estadística de Trabajo y Seguridad Social también del Ministerio, que son quienes procesan los datos de los convenios que tanto nosotros como ustedes trabajamos para firmarlos, y después ellos se encargan de sacar distintas estadísticas. Bueno, como contexto general ya estuvieron comentando anteriormente, los consejos de salario se reinstalaron en 2005. En el 2005 hubieron 177 mesas de negociación, se firmaron 177 convenios, la mayoría por consenso, y bueno, y la mayoría recogían temas de salarios mínimos, que era lo que estrictamente la ley hablaba, y algunas otras normas protectoras vinculadas a libertades sindicales o otros temas. En esa ronda aparecen tímidamente algunos convenios que recogen cláusulas de género, pero es apenas un 15% de la totalidad de los convenios que se firmaron tienen alguna mención. Igual después, cuando veamos los contenidos, la mayoría de los convenios que recogían cláusulas al principio eran, como decía hoy Ana Laura, eran los que hablan más bien que citan normas y no de repente bajan tanto a la tierra otro tipo de acciones más concretas. En la ronda 2008, que está el quiebre que mencionaron las dos compañeras, que es la cláusula de la Comisión Tripartita de Trato de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que se sugirió a las mesas que se incluyera, entonces ahí fueron el 45% de los convenios que se firmaron incluían cláusulas de género, aunque en la mayoría de los convenios incluía la cláusula esa que enviaba la tripartita. Pero vemos que hay un punto de inflexión en lo que es la ronda 2008. En la ronda 2010 ya como que los convenios se empiezan a enriquecer un poco más, y en lo que es en temas de género ya incluso se pueden clasificar distintos tipos de cláusulas. Hay algunos convenios que mantienen las cláusulas que ya estaban acordadas pero que las vuelven a reiterar, otros que van ampliando beneficios, de repente daban un día por tal tipo de licencia y en la ronda siguiente lo ampliaban, y otros que ya incorporaban temas vinculados a la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, que es a las cosas que se están apuntando ahora, que es donde implica el verdadero cambio tanto en el ingreso y el mantenimiento de las mujeres en el mercado de trabajo, y brindar herramientas para que a través de ese tipo de cláusulas se puedan contribuir a ese fin. En el 2012, que es la última, hubieron 188 mesas de negociación, 183 fueron acuerdos de forma tripartita, 5 fueron acuerdos bipartitos sin la participación del Poder Ejecutivo. Según los datos del observatorio,
también se siguieron complejizando los convenios y entonces ya, además de las cláusulas tradicionales de salarios, categorías, o ya tenían cláusulas de salvaguarda, de salud ocupacional, incluían otros temas en la temática formación profesional, en la temática de negociación, y ahí también seguían mejorándose, digamos, los beneficios vinculados a las cláusulas de género. Lo que es estrictamente las cláusulas de género, vemos que casi que se está invirtiendo la torta con respecto a lo que era en el año 2005, que era bien chiquito los que sí incluían, y ahora es al revés, la mayoría incluyen. Más allá de lo que hablaba también Andrea, de qué pasa en la práctica, o sea, de lo que incluyen a lo que verdaderamente incide, pero por lo menos en la mayoría de los convenios ya está instalado el tema de contemplar la igualdad de género. Ahí en esa gráfica se ve la evolución, ahí está con verde los que incluyen y rojo los que no, y se ve claramente que del 2005 al 2012 hubo un cambio sustancial en que la mayoría de los convenios ya están incluyendo este tipo de cláusulas. Ahora la idea en realidad es ir presentando algunos ejemplos de cláusulas que capaz que las vamos comentando entre las dos, de cláusulas que están recogidas en distintos convenios y que apuntan como a distintos temas. Esto, por ejemplo, es una cláusula tipo de lo que hablábamos de las cláusulas que refieren a la normativa ya existente. Es de un grupo precisamente de comercio, y cita distintas normas a modo de difusión. Generalmente se ponen este tipo de cláusulas como para que los trabajadores las tengan presentes, los empresarios también, pero en realidad no se profundiza, sino que se presentan las normas, las distintas normas que están vigentes. Acá, por ejemplo, son dos cláusulas distintas que, sin citar ninguna norma, otorgan algún beneficio. En la primera, es un día extra para exámenes ginecológicos, es tomada del grupo 1, es un grupo 6, pero que en realidad es una cláusula que está en muchísimos convenios, en algunos son más días, en otros menos, en algunos, pero es de las que se suele, que son para superar la norma, digamos. O sea, hay un día que ya está por ley y en las cláusulas estas superan la norma general. Grupo 5, subgrupo 6, prendas de vestir y afines, es una cláusula que busca atacar lo que se hablaba hoy del tema de las brechas salariales. Apunta a que periódicamente se van a realizar revisiones de las planillas de trabajo para detectar diferencias salariales y en caso de encontrarse irregularidades se acordarán acciones correctivas. Capaz que nos pueden contar cómo funcionó en la práctica los compañeros que están de la vestimenta. Otra también del grupo 5, que es vinculada a la no discriminación a la hora de ascensos o adjudicación de tareas. La idea en realidad, después si también hay otros convenios, no recogimos todos los convenios, es como ir, pero si les interesa algún tema puntual, capaz que también nos pueden, hay otros convenios que recogen de este tipo de cláusulas. Licencias especiales. Vinculadas a las licencias hay un montón de cláusulas que nos parece que son de las que contribuyen a lo que hablaba Andrea hoy, ¿no? A cambiar lo que es la carga que tienen las mujeres y también a presentar el tema de la igualdad y de que hay determinadas cosas que no son estrictamente responsabilidad de las mujeres, sino que pueden desempeñarse tanto por los varones como las mujeres. Bueno, esta es una cláusula que otorga 5 días adicionales de licencia por paternidad en el grupo del vidrio, de la industria metalúrgica. Licencias también pagas para trabajadores que tengan, esta es enfermedades terminales. Esta es para padres con hijos discapacitados. También 5 días adicionales de licencia paga.
Esta es para carga familiar. Son más o menos de la misma temática, todas tienen distinta variación, algunas hacen hincapié de repente en la discapacidad, otras en los menores, pero todas van en el sentido de lo que estábamos hablando. De pronto que a veces en la práctica pasa que sí aparece en la agenda de algunos sindicatos esta aspiración de tener determinados días de licencias especiales y luego por la vía de los hechos se terminan acordando otras cosas. Bueno, a veces en definitiva es preferible si no se logra lo de las licencias especiales. Estaba pensando en algún ejemplo que tenemos del grupo 10 que en definitiva terminan aprobándose como excepciones para no haber pérdida de presentismo. Seguramente los compañeros de supermercados se van a acordar. Muchas veces aparecen como aspiraciones, pero bueno, ante la ausencia de acuerdo es preferible lograr alguna cosa y de a poco se va logrando modificaciones. No, en realidad la mayoría de las licencias que habíamos traído eran licencias remuneradas. Hay algunas, como decía Andrea, que son no remuneradas, pero que otorgan el permiso o habilitan a la persona a no concurrir al trabajo y que no sea sancionada o tenga alguna pérdida. Después esta que ya la comentó Ana Laura, para víctimas de violencia doméstica, que es de las que son no remuneradas, o sea, es una licencia sin goce de sueldo. Habilita a la persona a no concurrir al trabajo, pero no, es sin goce de sueldo. Este tipo de cláusulas de violencia doméstica apareció recién en la última ronda y fue en convenios de jueces que apareció en la última ronda. Bueno, evidentemente debe responder a la alta feminización que hay en el sector comercio y servicios, pero en definitiva sí fue una puerta de entrada a la negociación colectiva de una temática tan importante, tan grave. Bien, esas son dos cláusulas que refieren a sala de amamantamiento. Una le llaman espacio maternal, la otra sala de amamantamiento. Son más o menos iguales, la diferencia es que en una hablan de que tengan una heladera de uso exclusivo para la conservación de la leche materna y en la otra hablan de un espacio apropiado a tales efectos. Esta también, hay otros convenios que la recogen, pusimos esos a modo de ejemplo, pero hay varios convenios que recogen el tema de la creación de salas de amamantamiento. Esto ya acá tenemos reducción de la jornada laboral para trabajadores en situación de amamantamiento, son 4 horas de trabajo mientras están en situación de amamantamiento, sin pérdida salarial durante el primer año de vida del lactante. Después esta otra cláusula, trabajadores con responsabilidades familiares pueden realizar cambios de turno o en horarios de trabajo, ausentarse con autorización del trabajo, cuando deban atender asuntos personales o en caso de enfermedades familiares directos. Es como distintas cláusulas que van contemplando distintas situaciones. Esta es capacitación de trabajadores con cargas familiares, o sea, también procurar generar instancias de capacitación dentro del horario laboral para los trabajadores que tengan carga familiar. En realidad la idea era presentar un poco distintos ejemplos, más allá de que obviamente cada ejemplo refiere a una situación puntual, que todos los sectores son distintos, los propios involucrados saben qué es lo que requieren, no es que todos los convenios tengan que tener todas las cláusulas, o capaz que algunas cláusulas no se adaptan a una situación o a otra, sino como distintos ejemplos de acciones concretas que se pueden tomar en este sentido. Y bueno, y la última es en el convenio último de la FUEB, que incluyeron el tema de un aporte a guardería financiada por los empresarios, que también es otro ejemplo de acciones concretas que puedan surgir en la medida que haya acuerdo entre empresarios y trabajadores en los conceptos de salario. Bueno, primero agradecer porque la verdad es un trabajo espectacular, creo que de toda la mesa. Lo bueno de esto era después poder hacer algunas preguntas, ¿no? Entonces, de esa parte en que participaran tanto el abogado como ustedes, era también un poco hacer una especie de intercambio. Y a mí, por ejemplo, me surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo ve el Ministerio o cómo
no logran superar las normas, como decían ustedes, hasta determinada ronda, digamos. Y después, ¿qué entienden ustedes que falta? Si es un tema de interés, si es un tema de más compañeras en la mesa de negociación, si es menos compromiso, si es más... o sea, ¿qué ustedes visualizan realmente el problema para que no logremos avanzar en cosas de género que nos parecen... No es porque no marchen, porque no me escuchan. Gracias. ¿Qué es lo que ustedes como ministerio visualizan? Porque ustedes están las mesas y bueno, está la doctora que también ha participado de algunas, la compañera Ana Laura, para que no podamos avanzar más, sobre todo en algunos grupos, que si bien es ampliamente femenino, no logramos consolidar algunos avances. Una cuestión como capaz que histórica. Hoy cuando hacíamos referencia a la importancia de las plataformas a la hora de presentar la plataforma, el movimiento sindical en las mesas, en determinado momento lo que había era como dos agendas, ¿no? Una agenda de primera donde estaban todo el tema, el componente salarial, categorías, los temas más fuertes, y por otro lado había una agenda de segundo que tímidamente se presentaba, como que faltaba cierta unidad, como una visión integral de que, bueno, de que todas estas son banderas del movimiento sindical y todas nos importan, porque esto también tiene que ver con condiciones de trabajo, y si redunda en una mejora de condiciones de trabajo también, en definitiva, va a tener un efecto importante y positivo sobre los trabajadores. Por suerte, con el tiempo lo que vemos es que a fuerza de mucho trabajo, evidentemente, esto empieza a cambiar y empieza a haber una plataforma única donde los temas de género también están integrados allí, y no como una moneda de cambio que aparecía en un segundo lugar. Sin duda que la participación de mujeres, que haya mujeres en la mesa de negociación colectiva no va a garantizar que aparezca el tema de género, porque tal vez si no está sensibilizada, si no tiene una conciencia respecto a ese tema, no va a aparecer por arte de magia. Pero sin duda que como en general somos las mujeres las que en carne propia se sufre lo que tiene que ver con las cargas de trabajo doméstico y de cuidados, sin duda que hay muchas más chances de garantizar que esos temas estén presentes en la medida que haya compañeras en las mesas de negociación. Yo coincido con todo lo que planteó Andrea, pero también me parece que en parte es como un tema de evolución, o sea, como que han ido evolucionando los temas de negociación, se han ido complejizando los convenios, se ha ido profesionalizando la negociación, y de repente en 2005 era más lo que marcaba la ley estricto de salario y categoría, y ahora los convenios son mucho más ricos, como veíamos, y tienen otros temas. Eso por un lado. Por otro lado también, si generalmente, y es como se plantea en las mesas de negociación, la plata surge del mismo lado y es como una torta que hay que repartir. Entonces también, si tengo un salario que me estoy muriendo de hambre, probablemente ponga las fichas ahí y no de repente haga tanto hincapié en otro tipo de cosas. Que en realidad también implican plata, porque uno si tiene que pagar por un cuidado, ya sea un niño, un adulto mayor, lo que sea, es dinero que tiene que erogar, el tiempo también es dinero, o sea, pero de repente a la hora de cerrar un convenio, la mayoría de los sindicatos priorizan en un punto más de aumento, capaz con respecto a otro tipo de beneficios que a la larga reportarían calidad de vida y cambio también en lo global de lo que es el ingreso y la calidad de vida del trabajador. Y lo otro, los actores, no solamente que sean mujeres o varones, sino lo que decía Andrea, sensibilizados con el tema, porque muchas veces también, si las mujeres, por estar en este tipo de ámbitos, terminan reproduciendo las lógicas masculinas, que para llegar a determinados ámbitos tuvieron que
meterse en ese mundo y reproducir determinadas lógicas, capaz que tampoco priorizan o llevan su problemática a las mesas, sino que la tratan de dejar. Entonces, me parece que sí, la concepción de los actores o la capacitación, más allá del sexo biológico que puedan tener. Una cosita para aportar respecto al tema de las mujeres en las mesas de negociación. Hay datos que, si bien comparto lo que dice Marcela, que depende de los grupos y los subgrupos y las necesidades, digamos, qué tan sumergidos o no están los salarios en determinados sectores como para poder sentarse a negociar otras cosas, que en definitiva son salarios también, porque van a redundar por condiciones o mejor vida o más dignidad. Me parece, poner un ejemplo, estaba mirando ahora medio rápido los convenios que tengo acá y la integración de las mesas en los convenios, ¿no? Por ejemplo, hay un convenio que es un convenio que casi no tiene ninguna cláusula de género, que es el convenio de seguridad física firmado en el año 2013. Ese convenio es un convenio que en lo que se refiere a género es casi huérfano. Y los negociadores por los trabajadores en ese convenio eran solamente hombres. Se trata de un sector que sí, predominantemente es un sector en el que trabajan compañeros hombres, también en un montón de empresas de seguridad trabajan mujeres, con realidades un tanto complejas o no importa, pero sí, y a la mesa de negociación por el sector de los trabajadores no había ninguna mujer, y respecto a género, en este convenio no hay, a mi juicio, lo único que tienen es un día extra por examen de génito-mamarios y examen de próstata, que yo no entiendo que esas son cláusulas estrictas de género, lo hablábamos con Andrea el otro día, eso es una cláusula más vinculada a la salud, que es muy importante, pero viene vinculada a la salud y no al género, y dice, lo voy a leer porque me llamó mucho la atención. Cláusula 24, comparecencia de denunciantes. Se acuerde ampliar lo previsto por el artículo 160.5 del CGP, otorgando también a la parte actora de todo juicio sobre violencia doméstica el derecho a no descontarle del salario que el tiempo haya estado a disposición del juez. ¿Qué quiere decir? No establece una licencia especial por trabajadoras o trabajadores víctimas de violencia doméstica. Lo que establece es una ampliación del artículo 160.5 del CGP, que lo que dice es que cuando somos citados como testigos, el tiempo que estamos a disposición de la justicia como testigos no se nos puede descontar el salario. Bueno, lo único que hizo este convenio fue, digamos, de alguna manera, a la denunciante o el denunciante que vaya a denunciar, el tiempo que esté dando todas esas vueltas, que en general son complejas, con una carga emocional bastante importante, bueno, esas horas no se le descuentan del salario. Pero eso no es una licencia. Está mal, la cláusula dice licencias especiales y no es una licencia. Licencia es otorgar al trabajador víctima de violencia doméstica, al trabajador o a la trabajadora víctima de violencia doméstica, unos días para que pueda recomponerse de una situación con las características de una situación de violencia doméstica. Reafirmo esto porque si bien obviamente que en las mesas de negociación no es que el 100% de las mesas no negocien cláusula de género porque no hay mujeres, a mi juicio y de lo que yo, la experiencia con FUESI por lo menos, que yo pude hacer un relevamiento, me parece que en las mesas en donde hubo participación de compañeras del sector que se estaba negociando, se pudieron lograr algún beneficio, alguna cláusula respecto de género un poquito más interesante. Nada más eso respecto a la... Compañeros, compañeras, ¿alguno quiere preguntar algo? Le paso el micrófono, por el así como quieras. No, por acá, hay poca gente que me conoce porque no soy afiliada a ninguno de los sindicatos, pero quería interesarme y a ver si me pueden contestar cómo van a ser las propuestas en las mesas para los compañeros, para que se reconozca también la parte, por ejemplo, laboral de las compañeras que tienen esa carga doméstica, que esto que se va a promover. ¿Tienen alguna idea? Viste que decían que se reconozca también el trabajo, pero además se reconozca que también sigue la carga laboral cuando uno llega a la casa. Nosotros, en principio, lo que se ve desde parte del gobierno en este momento es que la ley del sistema integral de cuidados, eso es en principio, esto recién empieza, nosotros es una nueva mesa nueva ronda para la mayoría de los grupos de la federación,
empieza ahora. Este sería el espacio donde nosotros estamos pidiendo insumos por parte de los compañeros. ¿Cuál es la problemática de los compañeros? Recién Ana explicó muy bien lo que era la importancia de tener cuidado, lo que es en alguna de las cláusulas, que se tipifica de una forma, pero no es. Entonces nosotros necesitamos que los compañeros y las compañeras también, poniendo el ejemplo de seguridad que estaba poniendo recién Ana Laura, seguridad ha crecido mucho en lo que es la cantidad de compañeras mujeres. Me parece de que esta ronda sería vital, sobre todo para todas las compañeras que ya ahora estamos viendo que han empezado a participar. Eso es más que nada en principio. Este está siendo el inicio, que nos falta y nos falta mucho. Estamos trabajando también desde la Comisión de Género en conjunto con el Ministerio y también con MIDES, ¿quién más? No me quiero olvidar de nadie, Naciones Unidas, en temas de corresponsabilidad. ¿Por qué? Que hoy también Andrea lo nombró, son temas de que todo eso cuadre y se pueda lograr hacer un balance entre lo que es el trabajo remunerado y no remunerado. Eso es lo que nosotros estamos, esto recién empieza, nuestra idea, nosotros en este momento nos estamos basando en una problemática muy grande de las compañeras, es lo que es el cuidado de nuestros hijos, ¿no? Un lugar, por eso nuestra misión es tener ese centro educativo que en principio tendríamos uno, por uno tenemos que empezar. La idea nuestra es que se reproduzca en cada uno de los departamentos, en cada uno de los barrios si pudiéramos. Pero tenemos que empezar, esto está en pañales y bueno, de a poquito lo estamos yendo. Lo que sí precisamos es insumos. La idea de hoy es que este sea el primer espacio donde comencemos a armar esa plataforma de género, pero para todos los sectores. Nosotros ya tenemos una base desde nuestro congreso. Esa base está, pero también tiene que estar reflejado cada uno de los sectores y que se vea reflejado en cada uno de los convenios la problemática de los compañeros y compañeras, así también en temas de licencias especiales o también en cuidados de nuestros familiares. La compañera. Sí, me cambiaste el micrófono. Se nos cae Hola, ¿se escucha? Yo creo que es importante algunos elementos. Las compañeras del Ministerio y la compañera de FUESI han estado dando muchos elementos de muchas cosas. Yo vengo por el equipo de representación de los trabajadores en el BPS y hay muchas cosas en común. Por ejemplo, hay una cosa en el Sistema Nacional de Cuidados, por empezar por este lado, por lo último que estábamos conversando, es que en el PICNT, y capaz que Miguel le va a poder ver más detalles, se formó, después, no ahora. No, porque creo que es importante esto. Desde el PICNT, con todos estos, con los distintos departamentos del PICNT, hubo una comisión de trabajo para el Sistema Nacional Integrado de Cuidado para la implementación. Y es importante decir también que cuando se hizo la ley, se nos puso al PICNT con nombre y apellido como consultivo y no como propositivo o de acción o de tener incidencias en los cambios o en la implementación del sistema. Eso no es poca cosa, lo hemos hablado desde la Secretaría con Banco y demás, porque una cosa es tener una representación como la que tenemos en el BPS, que es de incidencia en los cambios y demás, y otra es consultiva solamente y que las decisiones se toman con otro organismo. Creo que eso es importante y hay que trabajarlo desde el movimiento sindical. Otra de las cosas que yo creo que es importante, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados está en marcha en varios aspectos. No empezamos de cero primero, pero cuando se empezó a implementar hay tres patas importantes. Y yo creo que acá se dijeron varias cosas que hay que implementar, como, por ejemplo, los cuidados de los niños y demás.
Las 3 patas son, dentro del sistema de cuidados, la atención de los niños de 0 a 1, que es la prioridad ahora, es las personas con discapacidad, que empezaron ya, las personas con discapacidad severa, a tener derechos a través de un pago a los asistentes personales, que eso es muy importante también, porque va dentro para el trabajador, no solo para el que es cuidado, sino para el cuidador. Es importante la profesionalización también de los asistentes personales, de los cuidadores de niños, que no es lo mismo que cuidar a una persona con discapacidad. Eso tiene que estar dentro de las cláusulas de cambio, dentro de lo que es el mundo del trabajo nuestro, ¿no? Hoy están las domésticas tratando de hacer una categorización de actividades que no la han logrado todavía, y está dentro esto, porque dentro del sector doméstico hoy el sistema de cuidado lo hacen las trabajadoras domésticas. Entonces hay que hacer toda una adecuación de esas cosas que están, porque yo creo que tenemos, y los trabajadores somos también de las dos partes, ¿verdad? A los cuidadores y los trabajadores tenemos mucha incidencia en lo que tiene que ser esto. Y con respecto a las guarderías y al medio horario y las salas de amamantamiento, algo se dijo. Hay un sistema de licencias parentales ahora que a partir de enero del 2016 se implementó, donde tienen 10 días de licencia, aparte de los que ya le da la empresa los hombres, y hay un sistema de licencias de medio horario que puede ser compartida, no forma simultánea, sino alternada entre madre y padre. Eso tiene que hacerse, el proyecto de familia de cuidados tiene que decirse al BPS, y el BPS le paga las 4 horas restantes, el mediodía restante, al trabajador o a la trabajadora. Digo, eso está implementado, hay que tenerlo en cuenta, hay que usarlo, hay que saber decir y hay que saber usarlo. Y con respecto a las salas de amamantamiento, hay un grupo, el Banco de Previsión Social, que asesora a las empresas, pero nosotros decimos, desde los trabajadores, la propuesta, el Departamento de Género y Equidad tiene ese tema. Se han hecho en el año pasado un montón de salas de amamantamiento en distintas instituciones públicas, como el Banco Hipotecario, como el Puerto y un montón de otros lugares, y se ha tratado también algunas empresas grandes, privadas, que nosotros vamos al lugar, le damos la información, le decimos qué hay que hacer. Y no es justificativo de que haya una sola amamantando. Si hay una sola amamantando, también esos espacios no generan grandes gastos, ni erogaciones, ni tienen que quedar fijos. Todas esas cosas hay que decir, hay que hacerlo. Porque nosotros hemos tenido la experiencia de que están amamantando en el peor lugar, que es en el baño. Entonces, no se puede permitir eso. Nosotros hay algo que no solamente en los públicos, nosotros en los privados también, en algunos lugares hemos podido acceder a tener esas salas de lactancia. Obviamente que esto ha sido peleado en los lugares donde tenemos sindicatos. Particularmente en el sindicato donde pertenezco, ya tenemos una formada estrictamente, ahora se está ya armando para el resto de las sucursales. Esto es importante también, de que por suerte sabemos que no es suficiente, pero todos debemos empezar también un poco por casa. Entonces me parece que es bueno también resaltarlo. Ana Laura también quería comentar algo. Un comentario nomás respecto al convenio del grupo 20, subgrupo 02 y 03, que tiene establecido en el convenio colectivo del 2015, estableció en el artículo 40, en el artículo 14, establece que las instituciones deberán procurar un área de privacidad dotado de condiciones adecuadas dentro del local para que las trabajadoras con hijos en periodo de lactancia puedan amamantar en el horario de trabajo. Y justamente lo que yo... Hola. Y justamente lo que yo me había notado para comentar era que la expresión
condiciones adecuadas podía dar lugar a diferentes opiniones respecto a qué son, cuáles son las condiciones adecuadas o no. Yo desconocía lo que estaba planteando la compañera, me parece sumamente interesante y a implementar. Yo lo que se me había ocurrido era que en los lugares donde hubiera organización sindical se formara una comisión con algunos delegados para, conjuntamente con la empresa o la institución, en el caso de esto porque era el grupo 20, 02 y 03, para que pudieran implementar ese sala de amamantamiento, y donde no hubiera organización sindical, que también hubiera un conjunto de trabajadores. Pero desconociendo lo que la compañera del BPS nos informa, me parece sumamente interesante, pero me parece que, a mi juicio, debería quedar establecido en el convenio que la sala de amamantamiento va a ser en coordinación con este departamento que la compañera estaba comentando. Si no, si queda solamente como sala de amamantamiento, bueno, da lugar a que condiciones adecuadas, da lugar a que cualquier lugar sea para la empresa o un lugar de condiciones adecuadas. Es un lugar, ¿no? Es un espacio que no cuesta, es un espacio que se puede ser transitorio. Además, este grupo se puede conectar directamente con el equipo, que nosotros hacemos las conexiones con ese grupo. Y lo importante de la sala de amamantamiento no es solo de amamantamiento, porque hay un banco de leche nacional que salva muchas vidas. Entonces, ese banco también para la madre que se amamanta y lleva y le sobra la leche, que pueda hacer ese ordeñe, digamos, para ese banco, también es importante, y a veces no se tiene en cuenta eso. Y bueno, y tenemos los elementos. En el BPS están todas las condiciones. Me gustaría que un día convoquen a la compañera, porque la verdad que les dan todas las posibilidades. No hay forma de decir que no al planteamiento que tenemos en él. También, no sé, hay compañeros que quieren hacer una consulta, Ismael, y después tengo a Sandra. Yo, más que una consulta, acá hay un fuerte componente de derechos generados y de perspectiva de derechos. Pero yo creo que seríamos hipócritas si no vamos a algunas discusiones de fondo del movimiento sindical. Y cuando digo discusiones de fondo, digo de los espacios de lucha que comparten. Yo saludo a la Comisión de Género por este trabajo y por el trabajo que viene desarrollando en FUES y en el último periodo. Quiero saludar a las compañeras de la FUS que nos acompañan, a las compañeras y compañeros de SUA de Pimenta, y el sindicato de SUA de Pimenta. No podemos olvidar un día como hoy de Picago, compañeras. Y no nombro a Tita Gogo, porque sí. ¿Alguien pensó que Tita Gogo, que Julia Arévalo lograron ser dirigentes sindicales porque los hombres le dieron el lugar? No, se lo ganaron. Y se lo ganaron peleando contra compañeros también, pegando codazos también. Y esta es una realidad. Yo no puedo dejar de decir lo que nos pasó cuando salimos del Congreso del PCNT, que en el Secretariado Ejecutivo no había una compañera mujer. Y creo que tiene que ver con lo que decía Andrea, es mentira. Las representaciones tienen que tener un componente de quienes van a reclamar sus derechos, porque si no es mentira. Es un mentidero, y el movimiento sindical en eso tiene que reflexionar. Y yo quiero decir esto porque me parece que el encuentro es muy bueno, pero lo peor que podemos hacer es venir, escuchar un montón de derechos, escuchar un montón de condiciones y no salir de acá a reflexionar a cómo hacemos para transformar el propio movimiento sindical. Hay que transformar. Un movimiento sindical que tuvo que hacer un acuerdo político para incorporar a 3 compañeras al secretariado sin voz y sin voto, de las cuales de 3 mandó y a veces una, y que obviamente de esa manera no recompone, no arregló el problema de fondo. Pero también quiero decirles, esos problemas los tenemos nosotros, lo tuvo nuestra federación, que tiene una sola mujer en 15, y que yo espero que en esta próxima dirección en el Ejecutivo pueda haber más de una mujer. Esperemos. No quisiera encontrarme con la situación lamentable de que eso no se corrija. Porque tenemos compañeros en todo el movimiento sindical y en nuestra federación también, que todos los días ningunean a las mujeres y que hablan de quiénes son los más capaces para dirigir.
eso no sirve para nada. Contra esos trogloditas es contra también los que peleamos y peleamos adentro del movimiento sindical. Y esto es bueno reflexionarlo, porque si no, compañeros, está muy bien, vamos a lograr 2 cláusulas más, pero no estamos transformando nada. Y nosotros peleamos para transformar, no para lograr un convenio más o un convenio menos. Yo quería expresar esto porque es un sentimiento que tengo atragantado desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, y que creemos que es un problema, y asumo mi cuota parte, porque yo fui parte del secretariado ejecutivo anterior del PICNT y parte del secretariado ejecutivo de nuestra federación. No estoy diciendo el problema lo tienen otros y yo no. Yo soy parte, somos todos parte de ese problema que tenemos que transformar. Quería meter esto porque me parece que si no nos llevamos también esa reflexión, solo nos vamos a quedar con cómo vamos a hacer para meter una cláusula más y una cláusula menos, y eso en definitiva no nos va a resolver el problema de fondo, que el problema de fondo lo tenemos quitado. Muchas gracias. Yo, por lo menos personalmente, esto sí es algo muy personal, me podrán correr, sacarme muy difícil. Esta petiza, ¿no? Bastante pesada y rompe algo, va a seguir estando ahí, siendo pesada, va rompiendo algo y... ¿cómo es que me dicen a veces media, bueno, sí, media histérica a veces me pueden llegar a decir? No importa. Tenemos que seguir para adelante, por supuesto de que esto recién empieza. Tenemos un par de años con muchas cosas por hacer y estemos o no, los vamos a hacer desde abajo, al lado de los compañeros siempre. La compañera Sandra Gutiérrez también nos había pedido... Sandra, sí vas a precisar micrófono, vení. Porque no te escuchamos, sino... Buenas tardes a todos y un saludo especial a todas las compañeras que están ahí presentes. Yo quiero dar un saludo personal a todo el PICNT que hoy convocó la movida para allá, para Florida, en solidaridad con la compañera María Flores, del Sindicato de los Rurales, que está pasando por una situación bastante jodida de acoso, inclusive con comerciantes de su zona. Vaya mi saludo para ella. El homenaje para hoy de las compañeras caídas, ¿verdad? Que escuchando lo que estamos escuchando ahora, a tantos años, desde aquel momento hasta ahora, creo que estamos luchando por las mismas cosas. Una sala de amamantamiento, cosas de esas que lees la historia y parece que en algunas cosas hemos avanzado y en otras no, porque esas compañeras también estaban peleando por el amamantamiento para sus hijos, de alguna forma. Parte de presentarme, soy Sandra Gutiérrez del Sindicato del Dorado y recientemente integrante de la Secretaría también de Género y Equidad de FUESIS, con la que también vamos a trabajar. Esperamos que también se nos dificulte de alguna forma a aquellos que nos quieran correr, pero que con Ana somos de esos caracteres de decir acá nos quedamos y de alguna forma del periodo de lo que resultó el Congreso de la Federación, se nos asignó la tarea de la integración de la Secretaría. Bueno, el tema es el siguiente. Yo vi las cláusulas que estuvieron mencionando las compañeras acá de algunos sindicatos, y hay algo que en particular a mí me está llamando un poco la atención y que estamos cubriendo mucho. En la parte del sector supermercadismo, lo que trabajamos en supermercados, sabemos que la mayoría de los trabajadores que hay en las empresas son mujeres, madres, jefas de familia, y obviamente que tienen sus niños al cuidado de algún familiar
o por, sino de algún niñero. Tenemos el tema de que nosotros en el sindicato nuestro, en forma bipartita, hemos logrado una cláusula que no la hemos podido sacar en los consejos de salario, que es los controles obstétricos. Las compañeras también pierden presentismo y jornadas, sus salarios, cuando van a los controles obstétricos. Entonces, de alguna forma, este sindicato logró en forma bipartita para los presentismos de temporada cubrir a las compañeras que van a los controles obstétricos, porque nos pareció importante también el cuidado del bebé dentro de la panza. Entonces, las empresas, sabiendo cómo son las que trabajamos en supermercados, la forma reaccionaria con la que actúan con las compañeras que son jefas de familia, preferimos ampararlas en ese acuerdo antes de que ellas dejen de atender su embarazo por no perder 2.400 pesos más. Entonces, de alguna forma, me parece que esto también tenemos que trasladarlo como cláusula para los consejos de salario a nivel general de todos los sectores donde están trabajando compañeras también, que de alguna forma necesitan ir a esos controles, porque se está haciendo una propaganda masiva desde la mutualista, de los lugares donde uno está, de que es importante la atención del embarazo. También tenemos el problema de las compañeras que por algún motivo u otro se les cortan los horarios, ya lo hemos planteado en todos los ámbitos donde vamos, que tienen la pesadez de ser jefas de familia, estar solas y obviamente el cuidado de los hijos es importante. Yo saludo a las compañeras de la mesa que se tomaron la molestia de venir hasta acá y agradecer que hayan respondido a la invitación. Y me parece que esto es un trabajo también de todos, como dijo Ana. Necesitamos que los compañeros nos traigan insumos también, porque una a veces atiende solo la parte del sector de uno y desconoce qué es lo que está pasando en el sector de al lado. Esto que dijo la compañera de las compañeras de seguridad es evidente, predominan los varones. Entonces es necesario decirle a los compañeros de los sindicatos de base también que inviten a las compañeras a participar y que lleven la temática de género, del tema nuestro, de las mujeres, del cuidado de los niños, a la mesa de la negociación de seguridad. Porque es importante, porque todo parte de la base de la participación también que le dan. Y un especial agradecimiento a todos los compañeros varones que hoy nos están acompañando. Gracias. Bueno, compañeros, siguiendo ya ahora, también nos hicieron llegar un saludo que sabemos que lo van a compartir con nosotros los compañeros de jóvenes, de la Comisión de Jóvenes de FUESIS. Los voy a invitar para que den su saludo. Departamento de Jóvenes de la Federación, la compañera Abigail Puch. Buenas noches a esta altura. Hoy los trabajadores y trabajadoras conmemoramos este 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. Los y las jóvenes de FUESIS, a través de su departamento, quieren hacer llegar su saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras que han realizado esfuerzos para que hoy podamos reivindicar nuestros derechos para las clases populares. En ese sentido, un especial saludo a los compañeros y compañeras de la Comisión de Género de FUESIS, que han sido capaces de cambiar la realidad que vivimos los y las militantes de nuestra federación. Aprovechamos para felicitarles y felicitarnos todos por la resolución del último Congreso que habilita las cuotas de género para el mejor acceso de todos y todas a puestos de dirección, herramienta necesaria para la profundización de la democracia y la participación. Podemos en tal sentido, los y las jóvenes, estar orgullosos de haber colaborado y militado humildemente estos avances junto a los compañeros y compañeras de la Comisión de Género de FUESIS. La historia de la mujer trabajadora es una historia de grandes luchas y transformaciones. Tenemos la profunda convicción de que los futuros avances deben trabajar en un cambio cultural que ponga a hombres y mujeres en el centro de la política y en tal sentido avanzando hacia el bienestar y el desarrollo sostenido de la humanidad, con mayor conciencia de clase como pilar que asegure nuestras conquistas
pues eso es, ni más ni menos, el socialismo. Seguiremos luchando contra los estereotipos impuestos, la violencia y los terribles efectos de la sociedad patriarcal y machista. Lucharemos contra la violencia puertas adentro y puertas afuera, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros propios hogares y hasta en los propios sindicatos. Contra la violencia física, contra la violencia verbal, en definitiva, contra la violencia que hace daño psicológico. Nos seguiremos encontrando en la militancia y en la participación, como históricamente ha sido día a día en nuestros actos, pues esta es nuestra responsabilidad histórica como juventud inmersa en el bloque social, con claridad meridiana de que el camino exige, más que nunca, hoy, mañana y siempre, unidad, solidaridad y lucha. Saluda atentamente, Departamento de Jóvenes de Jueces. Gracias. Compañeros, si hay alguna otra consulta, yo estoy tomando nota, la verdad que el punto, lo que acaba de presentar Sandra, me parece muy interesante. Es un punto que sí, yo lo voy a llevar, te apoyo para las plataformas de supermercado. Me parece sumamente interesante. Entonces, ahora sí, si no hay alguna otra consulta, alguna propuesta de algún otro compañero. Sandra, Ana. Ahí te tenés. Sí, antes de retirarnos, volver a agradecer a los sindicatos hermanos que fraternalmente han participado y al secretario general de la Federación, Miguel Heredia, que se encuentra allá en el fondo. Bueno, así que... Sí, y el compañero Fabio Riverón, el presidente de la Federación, se encuentra en este momento en Florida en apoyo en esta convocatoria que hizo la central a la compañera María y a las trabajadoras rurales. Así que bueno, salud. Los esperamos afuera con un brindis para la conmemoración. ¿Sí? Salud, compañeros, y nos vemos en la próxima.